a Yomar Silva en el escenario principal de Innovation Fest. Un fuerte aplauso para él. Bueno, soy Yomar Silva, soy gerente de relacionamiento con desarrolladores de NVIDIA para América Latina y hoy yo voy a hablar el idioma de integración latinoamericana, que es el portuñol, porque soy brasileño. Entonces, perdón por los errores, pero el idioma, la idea es compartir con usted un poco acerca de los agentes de inteligencia artificial. Pero antes de empezar en el tema de agentes, yo creo que es importante contarles un poco acerca de la historia de NVIDIA y cómo hemos trabajado para que tengamos hoy la industria de inteligencia artificial como la conocemos. Todo empezó 25 años atrás cuando NVIDIA ha creado la GPU. En esta época los procesadores estaban siempre muy sobrecargados haciendo el procesamiento de gráficos y también de los datos. Entonces nosotros hemos creado la GPU. GPU y CPU son dos hardwares que fueron hechos y son pensados para cosas complementarias pero distintas. En cuanto a la CPU, es 100% utilizada para la latencia, o sea, para terminar una tarea lo más rápido posible. La GPU fue toda pensada para procesar un número muy grande de datos en el menor tiempo posible. En este caso, lo que hacemos es optimización de throughput. Y la primera cosa que hemos procesado en este espacio corto de tiempo, los colores de cada uno de los píxeles de la pantalla. Fue así que empezó con la evolución de las GPUs. Se empezó a soportar algoritmos básicos de matemática en estos cores de GPU. Y cuando eso pasó, los investigadores, principalmente de computación de alta performance, HPC, empezaron a imaginar que si tengo un hardware que tiene una serie de núcleos capaces de hacer computación básica, debe haber una forma de hacer computación general en estos hardware. Entonces sí empezó un trabajo de investigación que culminó en 2006 con el lanzamiento de la plataforma CUDA de NVIDIA, que es la base de toda la tecnología que hacemos. La inteligencia artificial es una tecnología que viene de los años 50 del siglo pasado, pero ella pasó por diversos valles de la muerte, porque se creaban las teorías acerca de la inteligencia artificial. Cuando se iba a intentar implementarlas en las computadoras existentes, no había capacidad de procesamiento. Entonces la investigación se paraba hasta que una nueva generación de computadores fueron lanzados. Se retomaba la investigación, se intentaba nuevamente y así fomos viviendo décadas por décadas con un avance realmente muy lento. Pero en 2012 ya se hacía visión por computadora y en un concurso internacional que se llama ImagiNet, un grupo de desarrolladores e investigadores creó una red neuronal llamada AlexNet. Esta red neuronal revolucionó lo que estaba siendo hecho porque ellos la implementaron utilizando dos GPUs gamer de NVIDIA. Y a partir de ese momento, toda la comunidad académica, los investigadores de inteligencia artificial, miraron que por la primera vez tenían la oportunidad de tener un hardware en sus manos, que no era del tamaño de una saleta enorme, sino un hardware que se podía empezar a investigar en inteligencia artificial. Y a partir de ahí, la tecnología comenzó a evolucionar de forma muy acelerada. Eso nos trajo un problema, porque nos demandaba doblar la capacidad computacional de las GPUs a cada 6 meses. Y en esta época vivíamos bajo la ley de Moore, que todos conocen. Se dobraba las capacidades de transistores de una CPU a cada 2 años, pero no necesariamente su velocidad. En verdad, su velocidad crecía como 15% hasta casi 2 años. Y en nuestro caso, doblar la capacidad a cada 6 meses. Y cada vez que nosotros lanzábamos una GPU con más capacidad de procesamiento, más se invertía en investigación de inteligencia artificial, nuevas tecnologías empezaron a ser lanzadas y nos demandaban el doble de la capacidad nuevamente.
En 2016 NVIDIA ha creado la primera servidora con 8 GPUs. Y en esta época la industria, principalmente los fabricantes de los servidores, nos llamaron de locos. Nadie va a utilizar una computadora con 8 GPUs, esto es una insanidad. Y al principio hemos donado las 10 primeras computadoras a grupos de investigación, pero una de ellas fue donada a un grupo de investigación que también era una startup que ya estaba conectada con NVIDIA. Esa startup se llama OpenAI. Entonces creo que han hecho un buen uso de este servidor, ¿sí? Este servidor costaba $129,000. Había que estar en un data center, es una máquina enorme, mucho consumo de energía, pero tenía una capacidad de procesamiento de 175 teraflops, algo incomún para la época. Les doy esos números porque NVIDIA recién lanzó un hardware que se llama DGX Spark, que cabe en la palma de mi mano, cuesta $4,000 y tiene 1 petaflop de capacidad de procesamiento, 5 veces lo que esta servidora tendría, y eso se puede cargar en cualquier mochila, y si tiene más de uno se conecta a 4, tiene un clúster en cualquier lugar que esté. Esta es el país de innovación, de tecnología. Los OEMs principalmente, Lenovo, Dell, HP y otros, ya empezaron a comercializar estos productos para quien quiera tener una servidora de IA en casa. En 2017, por cuenta de esta capacidad de procesamiento, se lanzó la tecnología Transformer. Y esto cambió todo con IA, porque a partir de ese momento la inteligencia artificial no solo comprende los datos, sino el contexto donde la información está aplicada. Y por cuenta de eso, empezó a ser posible enseñar varios tipos de contenido a las redes neuronales, como imágenes, videos, sonidos y finalmente palabras. En 2022, ChatGPT es anunciado y lleva esta capacidad de utilización de inteligencia artificial a cualquier persona del mundo. Y después de eso, vivimos una revolución con la inteligencia artificial que estimamos ser un mercado de $100 billones en los próximos años. Este gráfico ilustra la demanda computacional que teníamos por IA antes de la creación de Transformer, que es la curva que está en azul, y la recta que está en verde es cómo esta demanda computacional sube drásticamente por cuenta de la tecnología Transformer. Entonces, para que eso sea posible, NVIDIA tuvo que invertir para que pudiéramos acelerar en 1000 veces la capacidad computacional de nuestros GPUs en los últimos 8 años. Miren que en más 2 años nosotros no podremos más ver la ley de Moore en este gráfico. Entonces, esta capacidad de entregar más capacidad computacional 1000 veces más en 8 años es que nos truca hasta donde estamos. Pero si hubiéramos aumentado el consumo de energía de este hardware en 1000 veces, tendríamos que tener un otro planeta Tierra solo para alimentar las servidoras de este. Entonces, en cuanto trabajamos para acelerar 1000 veces la capacidad computacional, también reducimos en 45,000 veces la energía necesaria para generar un token. Y un token es la unidad básica de procesamiento de todo lo que hacemos con inteligencia artificial. Entonces, si estamos en el mundo que estamos con inteligencia artificial, es por cuenta de esta simbiosis que hay entre NVIDIA y todo el ecosistema de investigación e innovación en inteligencia artificial. Cuando nosotros empezamos a invertir en ese ecosistema, Jensen, que es nuestro fundador, costuma decir que era una industria de $0 trillón, porque no había nada. Y hoy tenemos toda la industria de inteligencia artificial que conoce. Eso todo se empezó en una fase que llamamos de Perception AI, fue cuando la inteligencia artificial empezó a reconocer objetos, a reconocer texto, a reconocer voz, a reconocer una serie de estándares, a percibir el mundo que está a su alrededor. Después, con la utilización de tecnología Transformer, empezamos a tener la IA generativa, que básicamente es una IA que comprende también un conjunto de patrones numéricos que es capaz de generar nuevos datos basados en este conjunto. Eso es básicamente lo que la CLDMS hace.
Y finalmente estamos en la era lo que llamamos de agentic AI. Y esto es completamente disruptivo para la historia de tecnología de información. Hasta poco tiempo, todo lo que hemos desarrollado a lo largo de décadas de tecnología de información fueron nada más do que herramientas. Estas herramientas ayudaban a los humanos a ser más productivos, pero las herramientas habían que ser utilizadas por humanos y por grupos de personas para generar valor a las empresas. Un ejemplo de ese es Excel. Un director ejecutivo, un director financiero sabe manejar bien Excel, trabaja con un volumen muy grande de informaciones y extrae las informaciones que se quieren de acuerdo con su necesidad. Con los agentes de inteligencia artificial es la primera vez que nosotros somos capaces de generar cosas de software que entregan valor real. Utilizando el mismo ejemplo, yo en vez de utilizar una hoja de cálculo de Excel, puedo simplemente incorporar a un agente que se conecta a una base de datos cualquiera y yo le pido información que necesito en aquel momento sin que yo tenga menor conocimiento de cómo es la matemática que está por detrás de ese cálculo. Es la primera vez y por eso es una gran oportunidad para todos nosotros que trabajamos con tecnología de información, porque ahora podemos empezar a resolver problemas que hasta poco tiempo serían imposibles. Y la próxima generación lo que vamos a tener es lo que llamamos de Physical AI, que es la inteligencia artificial empezando a interagir con el mundo físico, y básicamente estoy hablando de vehículos autónomos, robots humanoides que ya son una realidad, y también robots para automación en general. Estos son algunos datos de cuestiones de mercado. 50% de las organizaciones van a trabajar con alguna tecnología como agentes hasta el término de ese año. Las que ya empezaron notaron una mejoría tanto de tiempo quanto de calidad, en promedio 40%, y 33% de las aplicaciones de software que nosotros utilizamos, las herramientas, van a tener automaciones hechas por agentes de IA hasta 2028. Podemos tener todo eso que existe hoy con agentes, porque la red tiene la capacidad de hacer lo que llamamos de reasoning. Reasoning a mí no me gusta traducir como raciocinio, porque no es exactamente raciocinio, pero es algo similar. A nosotros lo que importa es que las redes, los modelos con reasoning hoy pueden hacer comprensión de contexto de información, pueden combinar diversas fuentes de información y datos, son capaces de hacer validación de sus propias respuestas, lo que significa que la cantidad de alucinaciones tiende a caer mucho en este caso. Trabajan con informaciones y datos ambiguos y también pueden dinámicamente adaptarse de acuerdo con la tarea. Esas son las características que nos permiten tener esa tecnología hoy, y los modelos open source han evolucionado de esta forma en los últimos años. Mira que la fecha empieza 3 años atrás, cuando el índice promedio de inteligencia artificial estaba bajo de 20 y ahora ya estamos entre 70 y 80 con las redes más actuales, y eso tiende a crecer cada vez más. Entonces son redes neuronales que tienen capacidad de hacer tareas con reasoning y que se puede desplegar para cualquier tipo de aplicación. NVIDIA trabaja con toda la comunidad global que desarrolla modelos y datasets abiertos para inteligencia artificial, y nuestras tecnologías están por detrás de prácticamente toda y cualquier tecnología de IA que se utilice los días de hoy en producción. ¿Y cómo los agentes trabajan? Básicamente los agentes utilizan una LLM como si fuera su cerebro, pero los agentes también pueden utilizar herramientas externas, porque una vez que preguntamos algo a una LLM, ella va a responder con las informaciones que tiene hasta la fecha de su entrenamiento. Si yo quiero que me conteste por informaciones más recientes, yo tengo que capturar esas informaciones en algún lugar, enviar a la LLM y así las puede procesar. Y esa es la ventaja de los agentes. Hoy las tecnologías y los frameworks de agentes permiten que nosotros nos conectemos con básicamente cualquier otra herramienta de software para búsqueda de informaciones. Esto puede ser una búsqueda en Google, esto puede ser una integración con una ERP o con un CRM,
Eso puede ser un pipeline de rack, ya les explico qué es. Esa capacidad es importante porque las LLMs con Reasoning, una vez que reciben una tarea, analizan la tarea, hacen un plan original de acción, critican el propio plan, lo evalúan, buscan herramientas externas para adquisición de los datos y finalmente ejecutan la tarea. Eso es lo que los agentes son capaces de hacer. Aquí tengo un ejemplo de un agente, un conjunto de agentes de verdad que desarrolla código. Muy bien. Entonces, la primera información importante, cuando pueden empezar a desarrollar agentes, imaginen que son una empresa y que puedes contratar un equipo para hacer lo que quieren, pero no tiene limitación del número de personas ni de plata. Y es así que empezamos a construir los agentes. En este caso, yo tengo un agente que es un experto en codificación de una determinada área de la ciencia. Yo tengo un agente que es experto en mirar un código y validar si este código tiene algún bug conocido en bases de datos abiertas. Caso exista un bug, va a enviar al agente que codificó lo pedido para que lo corrija inmediatamente. Y cuando ese ciclo está completo, yo tengo un agente que es un experto en escribir documentación de código. Todo eso va a ser ejecutado bajo un agente de orquestación que coordina el trabajo de todos nosotros. Esta analogía es la misma para toda y cualquier actividad que quieran hacer con agentes. En NVIDIA nosotros tenemos desde las tecnologías de hardware que son básicas hasta blueprints que son proyectos completos que nosotros ya hemos implementado, testado en producción en grandes empresas y los regalamos de forma gratuita. El sitio para eso es el build.nvidia.com, ya les explico más en un par de minutos. Los NIMs, que es un acrónimo de NVIDIA Inference Microservices, son microservicios que NVIDIA ofrece, en verdad son contenedores que tienen implementados microservicios para hacer las principales funciones de IA generativa en la nube. En el sitio que les voy a presentar tenemos estos modelos para testes de demostración, pero una vez que identifica cuál es el modelo que atiende su necesidad, con una línea de comando Docker, este modelo está instalado y optimizado para trabajar en su propia infraestructura. La parte más interesante, para investigación y desarrollo, eso es todo gratuito. Para producción hay una licencia de soporte de NVIDIA para mantenernos el contenedor actualizado. Son contenedores para Reasoning and Understanding, creación de imágenes, de vídeos, humanos digitales, contenedores para biología, son más de 100 que nosotros disponibilizamos. NeMo es el principal framework de NVIDIA que está por detrás de todos los grandes proyectos de LLM, sea de investigación desde el principio, o de optimización, o de fine tuning, o de implementación con tecnologías como los guardrails y todo eso. Es otra referencia importante. Y los blueprints son los proyectos que están listos para ser utilizados. Lo que utilizo yo para hacer los agentes es este modelo que se llama NeMo-Tron, que es el modelo que tiene el reasoning para agentic AI más preciso y rápido ya desarrollado. Lo distribuimos en 3 tamaños: el nano, que se puede correr en algunas tarjetas embebidas y servidoras como workstations, con tarjetas gráficas profesionales; el super, que se puede utilizar con GPUs para data center; y el ultra, que ya demanda la utilización de un clúster de computación. Este modelo tiene la mayor acuracia para tareas de agentic AI. Se puede prender y desprender la reasoning del modelo, porque algunas tareas no necesitan, y cuando estamos haciendo reasoning estamos generando 150 veces más tokens. Para hacer el deployment de todo eso es una línea de comando Docker, es todo abierto y tiene soporte Enterprise de NVIDIA. Esta es una comparación de la capacidad de generación de tokens y de la acuracia de los 3 modelos abiertos más utilizados hoy. Entonces se puede ver que Llama 3.3 y DeepSeek Ryu tiene casi 70% de acuracia. El NeMo-Tron ya está casi en 80%, pero tiene 5 veces más throughput, o sea, la capacidad de atender múltiples requisiciones al mismo tiempo.
Uno de los principales blueprints que NVIDIA tiene para los agentes se llama AIQ, que en este blueprint utilizamos el Nemotron como su cerebro, utilizamos Nemo Retriever para recuperar informaciones corporativas hasta 15 veces más rápido por cuenta de la aceleración de las GPUs, y hay un Agent Toolkit con una serie de librerías y herramientas que les ayudan a descubrir dónde están los embotellamientos de procesamiento de todo su sistema. Este es el blueprint de IQ. Básicamente lo que hacemos es una arquitectura tradicional de desarrollo de agentes, pero ella está complementada con un pipeline que llamamos de RAG, Retrieved Augmented Generation, que básicamente a través de RAG, que nosotros vamos a buscar las informaciones que están en repositorios de datos legados de las empresas. Pueden ser archivos texto, pueden ser PDFs, pueden ser bases de datos antiguas, pueden ser informaciones de RP, lo que sea. Extraemos las informaciones, las convertimos y depositamos en una base de datos vectorial. Una vez que yo tengo una encuesta, yo voy a buscar en esta base de datos vectorial las informaciones relevantes y voy a entregar la tarea y los datos a un LLM que lo procese haciendo reasoning. Este es un blueprint que ya fue testado y implementado diversas veces por NVIDIA, y en un par de días cualquier empresa ya tiene lista la infraestructura para empezar a desarrollar sus propios agentes. Aún también ofrecemos blueprints con los principales frameworks y librerías para desarrollo de agentes del mundo. Y aquí una información interesante. 2 de los 4 frameworks más utilizados en el mundo para desarrollo de agentes son latinoamericanos, son brasileños. Creo AI, lo que los voy a mostrar hoy, es una startup que está en el Silicon Valley, pero es una startup de brasileños. Y el otro framework se llama LangFlow. Y me preguntan los gringos por qué yo creo que esas tecnologías salen de América Latina y por qué América Latina es el segundo país del mundo que más está desarrollando agentes. Porque nosotros tenemos la creatividad para hacerlo. Porque trabajar con agentes es nada más allá que ser extremadamente creativo con información, y eso es algo que hacemos con naturalidad. Cuando empecé a estudiar, y no voy a poder hacer mi live coding, que es lo que gosto de hacer con las charlas hoy, yo creé un caso de uso real para agentes. Yo soy responsable, por más un amigo, por el programa de apoyo a startups de NVIDIA en América Latina. Ya tenemos más de 1.500 startups en este programa. Y cada vez que una startup aplica el programa, y aquí estoy diciendo una orden de 50 por semana, yo y mi amigo tenemos que hacer una encuesta, una investigación acerca de la startup. Buscar sus informaciones básicas, descubrir lo que hacen, cuál es el tamaño, quiénes son los fundadores, cuál es su historia. Y esa serie de informaciones para decidir si los aceptamos o no en el programa. Cuanto menor fue la startup, más recién, más difícil era hacerlo, porque no existe tanta información disponible. Entonces, es una tarea que parece una tarea sencilla, pero me tomaba hasta 2 horas y media para hacerlo para las startups. Entonces, cuando empecé a estudiar los agentes, pensé, ¿por qué no desarrollar un equipo de agentes que lo haga a mí? Y lo hace. Y me toma 2 minutos. Miren que la decisión final es mía. Yo soy el ser humano que va a tener la visión crítica de analizar la información y decidir si la startup hace parte del programa o no. Pero esta recolecta de informaciones yo lo he automatizado. Entonces lo que desarrollé fue un conjunto de 3 agentes. El primer agente es un agente que es experto en buscar informaciones acerca de startups, y le dejo utilizar una herramienta que se llama Serper Dev Tool, que es básicamente una búsqueda en Google. Después que él va a recibir el nombre de una startup y el país donde startup está, él va a hacer una encuesta en la internet en Google y buscar todas las informaciones relevantes acerca de esa startup. Y yo le pedí específicamente que me traiga una descripción, el nombre de la startup, nombre de los founders, data de fundación, cuánto de funding han recibido, cuántos empleados tienen y dónde es su headquarter. Entonces este agente empieza a hacer búsquedas en Google
hasta que encuentre y valide las informaciones que yo le pedí. Cuando este está listo, él escribe un report en texto y envía al segundo agente, que es un agente que es experto en encontrar informaciones acerca de los perfiles profesionales de founders de startup. En la primera versión de mi agente no había este segundo, entonces lo que pasaba es que me traía los nombres de los fundadores, ni siempre con sus posiciones y también con su enlace en LinkedIn. Entonces yo he creado un segundo que yo cariñosamente le llamo de Stalker profesional, y este Stalker utiliza también una búsqueda de Google. Y es interesante cuando veo estos agentes trabajando, porque este segundo agente, el primer agente va a buscar básicamente en bases de datos de startup, pitch deck y una serie de otras. Pero el segundo agente va a buscar en noticias, porque es donde probablemente va a encontrar cuál es el rol de la persona y su correo. Entonces ellos automáticamente deciden dónde van a hacer la búsqueda con base en lo que les pedí. Finalmente, cuando termina, complementa el texto con estas informaciones que le pedí y envía al tercer agente, que es un experto en creación de relatorios que son simples de leer, utilizando formatación Markdown, y así en 2 minutos estos 3 tipos hacen el trabajo que me tomaba 2 horas para hacer. Lo más interesante, les pedí que si no encuentra la información no me den nada, y cada información que han encontrado yo quiero saber cuál es la fuente. Entonces con eso, después que recibo el report, con un par de clics yo puedo validar la información, muchas veces aprender más acerca de la startup, pero ya está todo listo. Para empezar a hacer ese desarrollo se utiliza los NIMs de NVIDIA, que se pueden ascender a través de ese sitio, build.nvidia.com. En ese sitio tenemos los NIMs, se mira en la parte de arriba de pantalla, tenemos los blueprints y más una serie de informaciones acerca de estos microservicios. En nuestro caso, lo que voy a hacer es utilizar el Nemotron Super. Cuando se asciende el Nemotron Super en este sitio, vas a tener la pantalla que está del lado izquierdo de ustedes, que es básicamente una interfaz para yo interagir con el modelo y testearlo como si fuera un chat GPT. Una vez que identifique cuál es el modelo que me gusta, hay un botón arriba que se llama View Code. Y cuando se clica en ese botón, lo que va a mostrarles es lo que está al lado derecho de la pantalla, que es el código fuente, en este caso en Python, para empezar a utilizar ese microservicio en su aplicación. Como pueden ver, la gente que ya ha programado y trabajado con agentes es la API de OpenAI. Entonces, si tiene algo que ya trabaja con OpenAI y quiere testear con este modelo, simplemente hay que cambiar el endpoint y su API key, que se puede solicitar a través de una cuenta gratuita de developer de NVIDIA. Este servicio se puede hacer hasta 1000 requisiciones para que se pueda testar los diversos tipos de NIM hasta que elijas cuál es el tuyo. Una vez que lo ha hecho, una línea de comando Docker y está desplegado en cualquier lugar que quiera. Nosotros de NVIDIA somos absolutamente agnósticos donde esté tu GPU. Puede estar bajo su mesa, en una notebook, en una workstation, una servidora, en su propio edificio, y en el proveedor de nube A, B o C. Yo digo a la gente que yo tengo el mejor trabajo del mundo, porque soy ingeniero electrónico y conozco muy bien hardware. Y una GPU feliz es una GPU caliente. Y mi trabajo es enseñarlos cómo dejarlas calientes. Donde esté la GPU, tú eliges. Entonces somos agnósticos a eso. La segunda herramienta que van a utilizar es Creo AI, que está en este sitio creoai.com. Y la primera cosa interesante es que cuando bajas la página principal, vas a encontrar un curso completo de Creo AI gratuito en el sitio deeplearning.ai. Ese curso fue grabado por João, que es el desarrollador del framework. Creo AI hoy es un servicio que yo puedo contratar y tengo mis agentes desarrollados con drag and drop y todo eso desplegado a la nube de ellos, pero también es un SDK, es un framework open source en Python.
Y esa es la primera cosa interesante. No necesitas tener una GPU en su computadora para desarrollar agentes, porque la GPU está del lado de inferencia del LLM, está en los microservicios. Entonces, cualquier computadora que tiene Python instalado, con un par de comandos y los tutoriales de la documentación son perfectos acerca de eso, en un par de minutos tiene todo instalado y configurado en su computadora. Después, hay en la documentación un tutorial de cómo empezar. Se utiliza un comando create crew y le crea un agente que va a hacer un artículo para blog post de cualquier tema que quiera. Eso en 5 minutos. Se edita el código principal, se cambia el tópico y con eso él empieza a escribir. Es muy sencillo y muy simple de aprender, pero la parte más interesante, para utilizar Cribee AI por la línea de comando en su computadora y no con drag and drop, hay que editar un par de archivos, pero Cribee AI le entrega toda la infraestructura Python lista para eso, de tal forma que desarrollar agentes nada más es do que saber escribir un buen prompt. Esto es la venganza de las profesoras de portugués y español. Nosotros de gatas pasamos toda la vida mirando los números y no queríamos saber nada acerca de escrita. Y ahora la venganza llegó. Entonces eso es lo que estamos pasando. Y una cosa importante, en la documentación de Cribee AI, ellos desarrollaron un agente de ChatGPT que les ayuda a crear agentes. Entonces puedes empezar simplemente le pidiendo para que cree un agente para ejecutar una tarea y él va a entregar todo el código listo. Pero la parte importante es que todo lo que necesitamos es escribir bien los prompts. Entonces para cada agente hay que definir cuál es su persona, para que la red neuronal en el momento que va a ejecutar la tarea como aquel agente se comporte como esta persona. O sea, yo describo una característica de una persona que yo quiero contratar, por ejemplo en LinkedIn. Entonces en mi caso, el agente que recolecta las informaciones, yo le digo, eres un senior researcher en informaciones de startups, conoce las mejores fuentes, siempre se certifica de validar los datos por lo menos con 2 fuentes distintas y le explico quién es el profesional que yo quiero. Después yo le atribuyo una tarea que en este caso está descrita ahí. Eres un investigador de IA en buscar informaciones públicas sobre una startup con este nombre en este país. Esto yo lo paso por línea de comando. Me retorna lo que encontrar como texto puro, incluyendo el nombre, la descripción, 1 o 2 sentencias, la data de fundación, los founders con sus enlaces de LinkedIn, sé encontrar, porque cuando se escribe sé encontrar, la red puede alucinar y crear una URL cualquiera. Total funding, número de empleados, dónde está su headquarters y después todas las fuentes que ha utilizado para extraer la información. Y le permite usar esta herramienta que ya está integrada con Cribee AI, que se llama Serpent Tool, que es una búsqueda en Google. Cuando finaliza, escribe un relatorio y envía el agente siguiente, que cuando lo recibe, tiene como un prompt, y eres un investigador especializado en perfiles profesionales, encontrar información de datos de founders de startups. Va a buscar estos datos de perfil sobre los founders utilizando primariamente LinkedIn y después cualquier otro recurso que esté disponible. Vas a actualizar la parte de los founders en el texto que ha recibido y va a decir cuáles son las fuentes de la información. Sencillo así. La primera cosa importante acerca de escribir prompts bien escritos. Yo empecé trabajando con agentes intentando ajustar prompt por la mano y tomé mucho tiempo con eso. Y ahí hablando con un amigo que ya es experto en hacer agentes, me dijo, cada vez que se cambia la LLM, la forma ideal de preguntar cambia también. Entonces, si tienes un prompt que funciona muy bien en Gemini, puede ser que ese mismo prompt no le va a dar los mismos resultados en GPT o en Anthropic o en cualquier otra LLM.
Entonces lo que me dice que vale oro es que al vez de intentar escribir el prompt perfecto, describa para la LLM lo que quiera hacer y le pida a ella que genere el prompt. Este prompt que está aquí tiene uno o dos ajustes y fue así que yo le creé. Yo entré en el Motron y dije en el Motron: quiero que hagas una encuesta de startups con esas informaciones, así, me traigan los datos, así. Comprendido. Me diga cuál es el prompt para que lo haga. Y me escribió el prompt. Entonces esa es la primera información que creo que es importante. Cuando fuera a empezar con agentes, no se queden peleando todo el tiempo con el prompt. Aprendan a describir lo que quieren de información, que la red neuronal genera el prompt ideal. Finalmente, yo tengo el último agente que va a redigir el report final. Entonces yo estoy diciendo a él que es un analista experto en escribir relatorios, va a recibir un texto estructurado que describe lo que es una startup. Va a parsar el texto, o sea, verificar si el texto está correcto, y crear un relatorio utilizando el formato Markdown, que es el formato de Wikipedia, con estos datos en esta orden. Y allí está el relatorio que me ha creado. Y eso es interesante porque cuando yo utilizo este mismo pipeline sin el segundo agente, él me trae los nombres de los founders, pero no tiene idea cuál es su rol, ni siquiera cuál es su LinkedIn. Cuando yo he creado el segundo agente, empezó a ser muy preciso. Y lo que es más interesante, además de dar todas las informaciones acerca de las fuentes, en el término del report, la LLM aún me da una serie de informaciones de cómo yo puedo encontrar más informaciones acerca de lo que le pedí. Entonces la propia LLM quiere ayudarme a dejar este relatorio un poco más eficiente. Con base en esta recomendación, yo crearía más un agente para hacer algo de eso. Y se acuerden, voy a contratar a una nueva persona, pero no tengo límites en cuántas personas yo tengo. Y esta es la ventaja, porque van a trabajar cerca por 24 buscando esta información. Para tener el acceso a esto lo que les presenté y mucho más informaciones acerca de NVIDIA, este es el principal sitio, developer.nvidia.com. Les invito a registrarse de forma gratuita. Y la cosa más importante de este sitio, además de tener entrenamientos, tutoriales y muchas informaciones, este sitio tiene los foros de NVIDIA, que es donde se hace el soporte oficial a los desarrolladores. Y quien contesta estos foros son los desarrolladores de los frameworks. Entonces, la mejor forma de entrar en contacto con la persona que ha desarrollado una librería que esté utilizando de NVIDIA es a través del foro, no a través de Yomar. Porque si me pregunta a mí, me tomo 4 o 5 días hasta encontrar la persona, le digo cuál es la duda y él va a me contestar, pida a él que pregunte en el foro. Esto pasó esta semana, por acaso. Estaba por la mañana resolviendo un problema que fue de esta forma. Entonces, el sitio es lo principal punto para desarrolladores. Para quien tiene una startup o trabaja en una startup o conoce a algún amigo que tiene, el programa de apoyo de startups de NVIDIA se llama Inception. Ya tenemos más de 1.500 startups en América Latina. Y de forma muy resumida, lo que hacemos es que brindamos créditos de NVIDIA para los cursos oficiales. NVIDIA tiene una escuela en línea que es nvidia.com/training. Como siempre digo a la gente, nosotros no enseñamos a nadie a hacer inteligencia artificial, pero enseñamos a la gente que ya sabe hacer inteligencia artificial cómo desarrollarla en el estado de arte. Por eso ese sitio existe, Deep Learning Institute. Podemos aún brindar a las startups con hasta $100,000 de créditos en AWS y hasta $350,000 de créditos en Google, descuentos para compra de hardware y software. Hacemos mucho matchmaking entre startups y principalmente con las startups de los grandes clientes de NVIDIA, porque toda vez que una gran empresa en América Latina quiere hacer alguna cosa muy diferente con inteligencia artificial, el primer teléfono que llama es de la gente comercial de NVIDIA. El segundo es el mío. Yo me he hablado con la empresa X, quieren hacer un proyecto así.
cuáles son las startups que les podemos presentar para desarrollar eso. Y finalmente, junto al Inception, hay un programa que se llama VC Alliance, que es un programa enfocado en Venture Capital. Son inversores y fondos de inversión en todo el mundo. Ya tenemos más de 36 solo latinoamericanos y más de 40 fondos internacionales que están invirtiendo en la región. Y cuando la startup utiliza nuestra tecnología, conocemos lo que están haciendo, sabemos que tiene la infraestructura y la capacidad y arquitectura de escalabilidad, y ellos nos piden, liberamos su perfil dentro de los inversores. Los inversores entran en contacto con él, hacen la negociación, nosotros no, ninguna parte. Este sitio es el referente. Gracias. Ese también no va. Así. ¿Qué pasa? Ahora, todo el contenido. La guía no está viendo este micrófono, ¿sí? No está utilizando NVIDIA. Este sitio es el sitio donde publicamos todo el contenido generado por NVIDIA en los eventos que hacemos por todo el mundo. Solo en marzo de este año, el GTC, que es el evento global de NVIDIA, fueron más de 1.600 charlas que subimos a este sitio. Si alguien quiere empezar a desarrollar una gente, pero no se acuerda de muchas cosas de lo que les he dicho, ascendan en este sitio, busque por mi nombre. Hay un webinar de 1 hora y media donde yo desarrollo un agente contigo para aprender cómo lo hacer utilizando esas herramientas que les he presentado. Además de eso, tenemos en el canal de YouTube de NVIDIA, que ya les dejo el enlace, una playlist que se llama Explica Ahí. Está grabada gran parte en portugués, pero tiene subtítulos en español. Y son videos cortos de 2 a 4 minutos donde presentamos las principales tecnologías de software y hardware de NVIDIA para inteligencia artificial. Incluso hay un tópico hay un video que yo he grabado, porque toda vez que voy a eventos la gente me pregunta la misma cosa. ¿Cómo empiezo yo a estudiar inteligencia artificial? Hay un video en este canal que fue grabado para contar eso. Lo mismo para los principales frameworks de NVIDIA. También tenemos un podcast que se llama Ven Ahí. Son diversos episodios contando las principales historias de cómo la comunidad de desarrollo de América Latina tiene usado las tecnologías de NVIDIA. En la última temporada, una de las startups que participó es de la Ciudad de México, se llama Eugenia, y esta startup es experta en creación de humanos digitales. Y uno de sus trabajos más recientes, ¿a quién le gusta videojuegos? ¿Quién gusta FIFA? Fueron ellos que han digitalizado todo el team de Messi, para sus rostros, su cuerpo, todo eso para el juego. Entonces es un tipo de empresa que utiliza nuestras tecnologías y que está aquí en México. Este es el LinkedIn de NVIDIA. Les recomiendo seguirnos para saber más acerca de los eventos, lanzamientos y anuncios de tecnología. Este es nuestro canal de YouTube. La gente que quisiera hablar conmigo después del evento, vas a buscar en LinkedIn por Jomar Silva. Va a ver la foto de un gordo con 2 GPUs por la cara, soy yo. Pueden conectarse, me envían mensajes por allá. Por veces por cuenta de viajes tomo como 3-4 días, pero contesto a toda la gente. Esto que quería presentarles, estoy disponible hasta el término del día y también mañana en el evento. Un gusto. Con los 3. Omar, muchas gracias por haber asistido a Innovation Fest. Tenemos un presente para ti. Muchas gracias. Es el Jaguar, la fuerza de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.